Bienvenidos a este segundo video tutorial. En este tutorial vamos a aprender a familiarizarnos con la herramienta, con este software libre ECHMS. Vamos a ver qué contiene, cómo iniciar el primer proyecto, cómo denominarlo y ver las distintas y diferentes herramientas para poder lograr quizás los cálculos que mencioné en el primer video. Así que vamos por ello. Damos clic a HMS 4.6 y diferente nos abre nuestro software, ¿verdad? Ahora, así a primera mano todo está desactivado, todo es gris, ¿no? Debido a que obviamente nosotros para poder activar cada uno de esos parámetros necesitamos crear un proyecto nuevo. Dos maneras muy sencillas, como en todo software que hay. De una manera dando clic en File, New, o automáticamente dándole clic en esta hojita en blanco. Vamos a darle a New y nos pide nombre. Vamos a ponerle tutorial. En descripción vamos a familiarizarnos, ¿no? Dónde va a estar ubicado ese proyecto. Nosotros podemos darle una ubicación. En este sentido, por ejemplo, yo tengo una carpeta llamada Free Knowledge y dentro de esta tengo una carpeta que se llama ECHMS. Ahí le estoy indicando que el proyecto quiero que se guarde en esa carpeta. Seleccionamos y le decimos que el sistema de unidades sea métricas, obviamente internacional en vez de que sea americana. Usamos metric y creamos. Como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo tenemos en la parte de arriba obviamente el proyecto que va a contener cada uno de los componentes que nosotros insertemos, ¿sí? Después en la zona media podemos ver compute, que significa cuando va a estar dándose el proceso, o el RAM, y obviamente el último results, que podemos verlo en un histograma, podemos verlo de manera gráfica, nuestros resultados. Y en la parte baja donde dice project, obviamente estamos viendo la descripción y dónde se encuentra ubicado este proyecto. En las diferentes pestañas que tenemos, por ejemplo en edit, es para copiar, pegar. Siempre el edit aparece en casi la mayoría de software, entonces ya ustedes están familiarizados con esta y no varía acá. View, para acercarnos, alejarnos de distintas zonas de los componentes de nuestra área de trabajo, que por cierto nuestra área de trabajo es justamente toda esta área gris que se encuentra donde se encuentra en la actualidad el mouse. Ahí es toda nuestra área de trabajo. Lo que más nos importa, por ejemplo, es componentes. Nosotros tenemos que crear un componente. Puede ser un nuevo modelo de cuenca. Vamos a llamarle cuenca Free Knowledge. Y descripción podemos ponerle 15. Creamos. Se dan cuenta que ya creamos nuestra primera cuenca. Esta vendría a ser nuestra cuenca. Ahora tiene un nombre, tiene un sistema de unidades. Acá ya podemos especificarle, por ejemplo, si tiene sedimentos, si hay pérdidas, si hay un base flow o un local flow. Quiere decir que si hay datos o ya hay un flujo superficial. Si vamos a contar con, por ejemplo, con data de DEMS o de rasters, por ejemplo, o si vamos a trabajar con grillas, ¿no? En esta Basic Model vamos a especificarle todas estas cositas. Ahora, por ejemplo, a este Basic Model podemos agregarle el componente meteorológico.
simplemente damos clic en meteorológica y le damos clic a New. Le podemos poner un nombre que por defecto le pone Med1, pero nosotros podemos ponerle cualquiera que queramos y lo va a crear. Y cerramos. Dentro de este modelo meteorológico, si nosotros le damos clic, también podemos agregarle una descripción, el sistema métrico que vamos a utilizar, el sistema de unidades, y aquí podemos incluso hacer nuestro balance hídrico. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo para poder short wave o long wave, longitud de onda corta o larga, por ejemplo, para hacer un balance de energía, de precipitación, que va a ser por histogramas. Podemos insertarle que va a haber evapotranspiración, por ejemplo. También si estamos en una zona glaciar podemos decir derretimiento de nieve, obviamente que esto va a aumentar en el caudal. Y si tenemos y estamos trabajando con short wave o long wave, tenemos que activar. Y también si se está perdiendo si se está infiltrando caudal, ¿sí? Por ejemplo, también podemos insertarle el time series, que es para las precipitaciones. Por ejemplo, tenemos estaciones de precipitación, estaciones de descarga, de temperatura, de radiación, de velocidad de viento, etcétera, de presión. Vamos a ponerle precipitación. Creamos, por ejemplo, estación 1, creamos y lo cerramos. Podemos crear varias dependiendo de las estaciones que tengamos. De las zonas podemos agregarla por cuencas, por subcuencas, podemos agregar cada una de estas estaciones. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, el cuadro se queda activo, es porque podemos ir agregando y agregando más estaciones. ¿Qué hay dentro de este time series, por ejemplo? Okay. Nuevamente tenemos una descripción del área de lo que estamos viendo. Si vamos a insertar los valores de manera manual o teniendo, por ejemplo, data singulares o datas múltiples provenientes de diferentes estaciones que también podemos cargar. El sistema, usualmente nosotros usamos el sistema milimétrico, ya dependiendo del sistema americano. Si ustedes o alguno de ustedes va a trabajar en esos sistemas, obviamente puede tener en inches, pero usualmente nosotros trabajamos en milímetros, ¿no? El tiempo de intervalo en el cual nosotros vamos a medir o vamos a decir que la medición de la precipitación se ha realizado, ¿no? Un intervalo de cada 15 minutos, cada 20 minutos. Usualmente nosotros, por ejemplo, tenemos sensores de precipitación en alta montaña que calculan la precipitación cada 30 minutos. Entonces, usualmente nosotros calculamos cada 30 minutos. Tenemos datos de los sensores cada 30 minutos. También podemos insertarle, por ejemplo, el control de especificación. Ponemos New y creamos. En este control de especificación, por ejemplo, nosotros podemos insertarle el día que está empezando la tormenta, el día que está iniciando nuestro día de precipitaciones, el día que nosotros queremos simular, la hora a la que empieza, el día que termina y la hora que acaba. Obviamente, según nosotros, tiene que coincidir nuestros intervalos también, ¿no? Pero también podemos modificarlo. Si nosotros hemos trabajado con 30 minutos, podemos ponerle, y es lo mejor, ponerle en intervalo de 30 minutos. Pero también, como esto funciona en base a ecuaciones matemáticas, también se le puede simular cada 15, cada media hora, cada una hora, 2, o obviamente a lo que a ti te haga necesario. En el histograma, perdón, en el time series, nosotros, por ejemplo,
podemos insertarle, ¿no? Podemos insertarle la fecha como habíamos especificado, insertarle cuando está iniciando, la hora, cuando finaliza y la hora a la cual finaliza. Y podemos, como habíamos indicado que iba a ser de manera manual, nosotros podemos ir insertando que ha caído 50 milímetros, que ha caído 20, que ha sido registrado 30, y así, 39. Lo vamos a hacer de manera manual, podemos ir especificando, y obviamente el graph va a ser para cuando se genere la gráfica. Pero este tablet es que nosotros tenemos que ir insertando de manera manual nuestros datos de precipitación en este caso. Una vez que nosotros hayamos acabado con insertar de manera ilustrativa ahorita, de manera los que más se usan, podemos proseguir, ¿no? Podemos usar un GIS, datos GIS, por ejemplo, para poder hallar áreas de drenaje, de embalsamiento. Podemos identificar los streams o los órdenes de los ríos, puntos de quiebre. Podemos delinear elementos, por ejemplo, de la cuenca, de las microcuencas. Podemos dividir, partir, podemos unir, podemos cambiar la dirección de los flujos, por ejemplo, o importarlos. En los siguientes parámetros es lo que les hablé en el primer video, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular qué parte de la precipitación que cae va a generar escorrentía, por ejemplo, usamos Canopy, y el método obviamente que se va a utilizar. Por ejemplo, acá no está especificando ni uno, pero usualmente se utiliza simple Canopy, y podemos cambiarlo dependiendo ya obviamente del cual se desee. Pero con Canopy podemos calcular lo que les digo, ¿no? La precipitación o la escorrentía que se va a generar a partir de una precipitación caída. Surface, que va a ser la cantidad de escorrentía que va a quedar sobre la superficie y la que se va a perder en loss. Con Transform nosotros podemos calcular, por ejemplo, la escorrentía directa que se va a generar a partir de la precipitación neta, por ejemplo, ¿no? Y que también cuenta con su propio método. Todos estos botones se van a activar a raíz de que nosotros empecemos a insertar nuestros valores en la tabla de precipitación. El base flow, por ejemplo, es que si nosotros contamos con una escorrentía o datos ya de escorrentía o una base de escorrentía, por eso se dice base flow, que un flujo de base, nosotros podemos sumar estas escorrentías, obviamente si tenemos una previa, y calcular su evolución a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Y obviamente esto también tiene sus métodos. Tanto estos métodos de Canopy, de Transform o de Baseflow, nosotros vamos a verlo ya más adelante. Esta primera semana en todos los cursos estoy dando como una para que se familiaricen con el software, y a partir de ya de la segunda semana en adelante va a ser full prácticas, solamente repasar algunos ítems, pero ya va a ser más procesos, y vamos a ir viendo activación de todos estos comandos y obviamente los métodos. Y después seguir con estas pestañas Compute, que obviamente que va a crear la simulación, y en Results, que vamos a poder verla de manera gráfica, o podemos exportar una tabla, podemos ver los elementos en un time series, o sea que podemos ver de acuerdo a lo que nosotros hayamos especificado, cada media, cada 30, o en un lapso de tiempo que nosotros hayamos programado, ¿no? Y en Tools obviamente vamos a encontrar las herramientas, los parámetros, podemos reportar, o sea, es la estadística, o también eliminar los resultados. En el segundo eslabón, o en la segunda escala, perdón, se pueden encontrar obviamente los manuales para abrir un nuevo proyecto, para crear un nuevo proyecto, para abrir el proyecto, para guardar o para imprimir. Y de aquí ya empezamos con estos elementos que ustedes pueden ver, diseñar nuestros elementos que podemos encontrar dentro de la cuenca. Por ejemplo, su cuenca,
podemos crear cómo se conectan o cuál es el orden o el río que conecta estas subcuencas. También podemos insertarle reservorios, las junctions, o que son las uniones, por ejemplo, donde se van a unir los ríos o las subcuencas, las diversificaciones, y también los humedales o los sink que podemos encontrar a lo largo de una cuenca. Usualmente siempre se van a encontrar estos primeros, ¿no? Estos primeros 4, que son las de las subcuencas, el río que van a conectar estas subcuencas, el río principal, los ríos secundarios, los reservorios. Este es un icono muy importante porque hay cuencas en donde no se encuentran reservorios y hay otras sí, pero dependiendo de este elemento que encontremos, obviamente van a cambiar mucho los resultados. Básicamente es esto, todos los elementos que encontramos en este software libre EGHMS. Ya les he explicado qué podemos calcular, lo robusto que es a pesar de tener o a pesar de requerir data muy escasa, quizás no tan compleja como precipitaciones o algunos otros elementos, pero de ahí todo lo demás, tanto las simulaciones de sedimentos, de precipitaciones, de escorrentías, de caudales también, o de derretimiento de nieve, por ejemplo, que nosotros utilizamos, todas son simuladas. Todos son a partir de un balance de energía, por ejemplo, de un balance hídrico, y así, todos en base a métodos para cada parámetro.